Tecnólogos Médicos informan, de la mano de la Dirección General de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presentan diagnóstico e interpretación de resultados de SARS-CoV-2 a cargo de Segundo León Sandoval, licenciado en Tecnología Médica en el área de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, e investigador en salud global en diversos temas. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Hilary, por la presentación. Gracias a Sofía Romero por la invitación. Ok, muy bien. Vamos a conversar un poco sobre el diagnóstico de SARS-CoV-2 en el laboratorio. Vamos a dar una mirada rápida a algunos aspectos fundamentales. La intención de esta conversación es tener ideas claras. Ahí nosotros estamos siendo todos en general bombardeados por mucha información, mucha de la cual no es precisa. Y esta información con falta de precisión hace de que las interpretaciones de la existencia de pruebas, del resultado de las pruebas, sea de difícil digestión, por así decirlo, porque más o menos nos hemos dado cuenta de que hay una infodemia. 80% de la información que circula es inexacta o falsa. Entonces vamos a tratar de aclarar algunos puntos. Una de las primeras cosas que quisiera dejar en claro, sobre todo con ustedes que son estudiantes mayormente, es el tema de cuál es la línea de tiempo para desarrollo de pruebas rápidas. Y ojo que les estoy dando de ejemplo pruebas rápidas porque en realidad la línea de tiempo la podemos aplicar a cualquier método de diagnóstico de laboratorio, algunos más, algunos menos. Pero en general en el desarrollo de pruebas, nosotros los que nos dedicamos de alguna manera al proceso de desarrollo, validación, ensayo, experimentos con nuevas pruebas, siempre tenemos estos 5 pasos presentes, ¿no? Lo primero es la investigación y el diseño de la prueba, que es un trabajo puro de laboratorio, es cuando dentro de un laboratorio nosotros investigamos cuáles son los antígenos, cuáles son los anticuerpos, cuál es el mejor metabolito, cuál es el mejor marcador que puede ser identificado con facilidad en el laboratorio, y no solamente en el laboratorio de investigación o de experimentación, sino que pueda traducir esa información del laboratorio de investigación a otro tipo de laboratorios con facilidad, es decir, un laboratorio clínico, por ejemplo. Luego viene una fase de desarrollo y de validación, es decir, en la investigación y el diseño tenemos el prototipo. Luego en el desarrollo y validación ya lo fabricamos en- en cierta cantidad y validamos con un grupo de personas, lo que conocemos como ensayo clínico. Y luego viene el proceso de aprobación y recomendación, que es cuando ya las autoridades gubernamentales generalmente miran los documentos, miran los experimentos, miran las evidencias y pueden aprobar y hasta recomendar algunas pruebas. Luego, después de ese proceso, viene un proceso en el cual el público tiene que enterarse que existe esa prueba, y el público es primero los hospitales, luego los laboratorios, los médicos, los tecnólogos, etcétera. Y en el camino la prueba podría tener algunas dificultades, ¿no? Entonces hay que optimizar de repente la presentación, de repente el inserto, de repente mejorar el equipo que vamos a utilizar, de repente el formato de la prueba, etcétera. Y luego viene una última fase, que es la fase de escalamiento y aplicación. Es decir, en ese momento ya distribuimos la prueba a cualquier parte del mundo al que desee comprarla y las personas pueden aplicarla. Esos son los 5 pasos generales para el desarrollo de una prueba de laboratorio. Nosotros lo vemos acá en pantalla como 5 pasos aparentemente simples, pero estos pasos no son tan simples. De hecho, el proceso de investigación y diseño puede tomar meses o años. El tema de desarrollo y validación también puede tomar meses o años. Y el tema de aprobación y recomendación, dependiendo de la autoridad regulatoria, puede también
tomar un buen tiempo, ¿no? Y luego el tema de presentación, optimización va a depender de la inversión de las empresas y el tema de escalamiento va a depender de qué tanto pegue el producto en la población. Entonces, estamos hablando de que esa línea de tiempo en un proceso pre-pandemia de COVID, porque tenemos otras pandemias en paralelo, en la época pre-COVID, esta línea de tiempo sería más o menos entre 5 a 8 años. En otras palabras, tener una prueba nueva de laboratorio en el mundo siempre tardó en promedio 5 a 8 años. Entonces, quiero enfatizar esto de los 5 a 8 años porque nosotros tenemos eh, menos de 9 meses de pandemia, estamos en el noveno mes y ya tenemos miles de pruebas fabricadas. Entonces, este proceso de línea de tiempo lo hemos reducido de años, ¿no? De años de investigación y diseño, de años de desarrollo y validación, de años de aprobación y recomendación, sobre todo estos primeros 3 pasos, lo hemos reducido de varios años a pocos meses e incluso en algunos países a pocas semanas. Entonces, eso trae varias consecuencias que quiero puntualizar. Una de las principales consecuencias es la calidad del diagnóstico. Eso es muy importante. Lo otro es la calidad de la aprobación y, por supuesto, esto trae como consecuencia la calidad y la confiabilidad de la recomendación. ¿Por qué? Porque en el término de aprobación, todo el mundo menciona, por ejemplo, la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. La FDA nunca ha aprobado un reactivo de laboratorio en tanto tiempo y, de hecho, para recién está empezando a aprobar algunos. Lo que ha hecho es dar autorización de uso de emergencia, lo mismo que ha hecho Digemid en el Perú, ¿no? Autorización de uso de emergencia. ¿Qué significa? Significa que tengo una emergencia en la pandemia, no sé cómo funcionan, pero te pido que los vendas. ¿Por qué? Porque tengo una emergencia. Por tanto, en respuesta a la emergencia, te voy a permitir que vendas lo que tienes. Esa es una autorización de uso de emergencia. Y en esa autorización te voy a permitir que tú me digas cómo funciona tu reactivo, tu prueba de laboratorio. Entonces tú valídala, tú úsala en el campo o con 20, 10, 15 los pacientes que hayas conseguido y yo te voy a creer y con eso voy a darte el permiso para que la vendas. Entonces, les quería mostrar este escenario porque en este escenario es el escenario en el que todos los actores, es decir, todas las pruebas que tenemos en el mercado han venido aprobándose en los últimos meses. Pero sí quiero dejar en claro de que el proceso regular de aprobación de pruebas es ¿no? Esos son los 5 pasos más notables. Y ojo que dentro de desarrollo y validación, ¿no? Ahí están los ensayos clínicos, ahí está el ensayo de tipo 1, 2, 3 y 4, es decir, que es parte de esta línea de tiempo. Entonces, lo otro es este tema que es importante, ¿no? Nosotros para enero, febrero ya teníamos pruebas rápidas en el mercado. La epidemia tenía menos de 2 meses, pero ya habían pruebas de laboratorio, lo cual está bien en términos de respuesta frente a una epidemia, pero todavía no terminábamos de conocer el virus. El virus, incluso en este momento, todavía no lo conocemos bien. De hecho, este ha sido la identificación genómica más rápida de la historia, ¿no? El virus aparece en los últimos días de diciembre y para la quincena de enero ya se tenía el virus secuenciado, es decir, el genoma del virus, es decir, todos los genes del virus de su ARN ya eran conocidos, ¿no? Entonces, ha sido rapidísimo. Y eso permitió que se desarrollen rápidamente las pruebas moleculares, las pruebas de PCR o de reacción en cadena de la polimerasa, que en este caso vienen asociadas a una prueba de transcripción reversa, ¿no? Y en su versión tiempo real, ¿no? El qPCR asociado a una transcripción reversa para el diagnóstico de coronavirus. Entonces, y quiero mencionar esto porque es importante, sobre todo en estudiantes, insisto, el tema de la elección del biomarcador que quiero investigar. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de diagnóstico que yo quiero aplicar en el laboratorio en el cual trabajo. Si quiero hacer el diagnóstico basado en biomarcadores que están dentro del hospedero, ¿no? Tengo toda una lista de sustancias que puedo buscar, o si quiero hacer el diagnóstico buscando componentes del patógeno. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que decidir cuando queremos hacer el diseño de la prueba o cuando queremos hacer el diagnóstico en el laboratorio. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando la respuesta en el hospedero o estoy buscando los componentes del
del patógeno. Entonces, si yo busco en el hospedero, podré buscar marcadores inmunológicos, podré buscar metabolitos, podré buscar proteínas o podré buscar algunas marcadores de ácidos nucleicos. Entonces, entre esos tenemos los anticuerpos, tenemos las citoquinas, tenemos células del sistema inmune, etcétera, ¿no? Y aquí lo que más estamos usando para esta infección es anticuerpos, ¿no? Definitivamente anticuerpos. Entonces, esto a lo que le llamamos, la búsqueda de anticuerpos es a lo que le llamamos serología, ¿no? Pero como los utilizamos con una prueba inmunológica, le llamamos inmunoserología, es decir, utilizar un mecanismo inmune para detectar un componente un componente proteico del cuerpo o del organismo afectado que es el anticuerpo, y le vamos a llamar inmunoserología. No se le llama inmunoserología porque el anticuerpo es inmunológico, no, se le llama inmunoserología básicamente porque utiliza un mecanismo inmune para buscar un componente del suero. Por eso se le llama inmunoserología. Mientras tanto, en el patógeno, yo puedo buscar varias cosas. Y le llamo patógeno porque finalmente el virus sabemos que es inerte, a pesar de tener un ácido nucleico, pero podemos buscar antígenos, podemos buscar enzimas, podemos buscar sus genes o el ARN en este caso para el coronavirus. Y podríamos buscar algunos biomarcadores transcripcionales, es decir, RNA mensajero o microRNA cuando el virus ya está dentro de una célula, porque recordemos que los virus son parásitos obligados. Por tanto, su proceso de multiplicación, de replicación viral, lo tienen que hacer dentro de una célula y en ese camino van a producir RNA mensajero. Entonces, eso también es importante que nos quede claro qué es lo que estoy buscando para poder decidir cuál es el mejor diagnóstico para hacer. Entonces, en ese sentido, una imagen que todos deberíamos tener de laboratorio, y esto es muy importante que nosotros, los que estamos en el laboratorio, lo entendamos y lo conozcamos, pero también que esto se lo podamos hacer llegar a la población en un mensaje claro, en un mensaje simple y en un mensaje que sea de utilidad para ellos. Eso es muy, pero muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces asumimos que el laboratorio es una cosa simple, no compleja. Y lo hemos visto, o sea, lo hemos visto ahora en las noticias. El presidente de la República, la ministra, los ministros, etcétera, hablan de laboratorio como si fuera hacer un origami y al día siguiente va a estar listo, ¿no? Y no es tan fácil. Pasa por muchas decisiones, pasa por muchos procesos entender el laboratorio. Y les quería poner esta gráfica de la evolución del diagnóstico del laboratorio para que podamos entender la complejidad de las situaciones de las que discutimos cuando hablamos de diagnóstico de laboratorio. Esto es importante. Entonces, si ustedes miran el nivel de confianza de las pruebas, y esto es súper importante, nivel de confianza, y ojo, miren que en el escenario Perú hemos tenido dos tipos de pruebas, hemos tenido moleculares y serológicas. Miren mi nivel de confianza. El nivel de confianza es mucho más alto cuando yo aíslo el virus o cuando yo detecto el ácido nucleico, en este caso el ARN o el ADN. ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? Que yo debería confiar más en una prueba molecular, en una prueba molecular, ¿ya? Y debería confiar menos en una prueba serológica que está tirada a la derecha. Es más, en la ruta tengo la IgG y la IgM, y en el medio, un poco con tendencia hacia la derecha, tengo los antígenos, ¿no? Entonces, pero miren más arriba, a la derecha, el costo y complejidad. Las pruebas más costosas son las de la izquierda, que son la detección de ARN, el aislamiento viral, y las pruebas menos costosas son las pruebas de anticuerpos, detección de IgG, detección de IgM. Entonces, aquí hay un balance en la decisión de qué prueba utilizar. He decidido utilizar las pruebas menos complejas, que son las pruebas de detección de anticuerpos, y las pruebas menos costosas para manejar una epidemia, en lugar de utilizar aquellas pruebas que son mucho más confiables como las pruebas moleculares, a pesar de que cuesten un poco más. Incluso estas pruebas moleculares podrían costar 3, 4, 5 veces más que la prueba serológica, pero si tú quieres manejar una epidemia, tienes que invertir mucho dinero porque cada infectado te va a costar. O sea, no tienes que mirar solamente el precio de la prueba, sino tienes que mirar el impacto del resultado de la prueba.
en la prevención, en el aislamiento, en el confinamiento, en la asesoría de tu paciente o tu persona infectada. Pero por el lado de nuestro, por el lado de las personas que trabajan en el laboratorio, nosotros hemos tenido un problema tremendo, tremendo en esta epidemia. ¿Cuál es ese problema tremendo? Facilidad de uso. ¿Qué prueba es más fácil de utilizar? La prueba de anticuerpos. Y si es prueba rápida, mejor. O sea, ni siquiera es una prueba de ELISA convencional, sino una prueba rápida. Es mucho más fácil de utilizar, es más fácil de diseminar, es más fácil de aplicar, es más fácil de entender, es más rápida de encontrar resultados, pero es en la que menos se puede confiar. Mientras que las pruebas moleculares son más difíciles de utilizar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa en- en- para traducirle un poco lo que les estoy tratando de decir, es que en el Perú nos hemos acostumbrado en los últimos 20 años a utilizar todos, los tecnólogos, los biólogos, los jefes de laboratorio, nos hemos utilizado a utilizar pruebas rápidas. Mientras más rápida la prueba, mientras menos esfuerzo mental, mientras menos esfuerzo físico requiera la prueba de laboratorio, nosotros hemos estado cómodos los últimos 20 años. Por eso es que en el Perú, ¿no? Por eso es que en el Perú, y mientras más barato y menos compleja, también, por eso es que en el Perú no tenemos laboratorios de biología molecular. O sea, ¿cómo es posible que en un país que ya no es tercermundista, que es de ingresos medios, donde hay más de 100 universidades, donde tenemos un Instituto Nacional de Salud con laboratorios regionales de salud, con una inversión tremenda de dinero del canon minero, etcétera, con gente con maestrías y doctorados en el extranjero, que están en la gestión del Ministerio de Salud, en la gestión del INS, en la gestión de las direzas, etcétera? ¿Cómo es posible que en un país de esas características solo haya laboratorios moleculares en Lima? Y que la pandemia nos haya obligado a implementar rápidamente 2 o 3 laboratorios en algunas universidades y en algunos hospitales, por la presión mediática, por la presión de la, de la necesidad de descentralización. O sea, esto es completamente insólito, ¿no? O sea, es difícil de creer. Hay universidades en los Estados Unidos, en Europa, que la suma de todos sus laboratorios, o sea, de una sola universidad, ¿no? Tienen más pruebas moleculares que todas las pruebas, todos los laboratorios que tiene el Perú. O sea, si yo miro la Universidad de Harvard, que es una universidad top, probablemente tiene, no sé, pues 500 laboratorios y cada uno hace sus pruebas moleculares. Y probablemente me equivoco en el número y de repente tiene más. Y nosotros tenemos menos de 10 que pueden hacer las pruebas moleculares para COVID. Entonces ahí nos damos cuenta que esta gráfica me sirve no solamente para entender el desempeño de una prueba o la importancia de una prueba, sino que me sirve para entender por qué nosotros hemos tenido dificultades, porque hemos decidido históricamente bajo costo, menos complejidad, más facilidad de uso, resultados en minutos, ¿y qué tenemos? Un sistema descartable de diagnóstico de laboratorio. No, en lugar de escoger un resultado con un nivel de confianza más alto, más complejo, y para el cual estamos preparados, porque para eso vamos a la universidad, para implementar situaciones complejas y para entender también situaciones complejas, ¿no? En ese sentido, y lo que estoy comentándoles hasta ahora es un poco la introducción. La situación actual de la epidemia es que es un problema de salud pública y es un problema de salud pública global. Y ustedes pueden ver en las noticias y lo ven en los artículos que leen, ha afectado a niveles inimaginables a países como los Estados Unidos, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, que es uno de los atractivos turísticos más grandes del mundo, cerrada. O sea, miras Italia o miras Inglaterra, que está con un rebrote tremendo desde hace algunas semanas, o miras Brasil, o miras Colombia, que nos acaba de superar la semana pasada en número de infectados, o miras el Perú mismo. Entonces te das cuenta que sí es un problema de salud. Pero para nosotros, además, así como para muchos países, esta epidemia ha significado un problema de falta de infraestructura, un problema de falta de pruebas y un problema de falta de personal de salud adecuadamente entrenado. Y no digo adecuadamente entrenado para hacer las pruebas o para atender a los pacientes, sino mentalmente entrenado. Porque una de las primeras cosas que hemos visto es que el personal de salud se puso los pantalones y empezó a trabajar.
un buen grupo, pero también vimos un buen grupo que se salió del sistema de salud y dijo, no, prefiero mis vacaciones, prefiero mi descanso, prefiero mi permiso, y prefiero quejarme de la gente que se infecta. Es decir, olvidamos nuestro rol fundamental de personal de salud. O sea, estamos entrenados para supuestamente atender problemas de salud, pero nos hemos corrido. Los internos se salieron de los hospitales. O sea, en el Perú es el único país donde los estudiantes se salieron de los hospitales. En otros países no ha pasado eso. Entonces, y mi crítica es constructiva, porque qué mejor oportunidad para aprender cómo controlar una epidemia trabajando en la epidemia. Porque si en 20 años viene otra epidemia, las personas que han estado entrenándose este año probablemente sepan poco de cómo manejar una epidemia porque nunca estuvieron en el hospital. Lo van a leer en los libros a pesar de haber estado en medio de la pandemia este año. Entonces es complicado, pero esos problemas hemos tenido. Entonces, lo otro, el tema de falta de pruebas que les mencioné al principio, tiene que ver con este, el tiempo de construcción de las pruebas, que es bastante largo, pero además tiene que ver con que las pruebas para COVID eran una necesidad en todo el planeta. Entonces, cuando es una necesidad de todo el planeta, es decir, 8.000 millones de personas necesitaban una prueba de laboratorio, el Perú en la vida iba a ser el país privilegiado para que Corea, China, que son los países que producían más pruebas y siguen produciendo más pruebas, nos vendan a nosotros, ¿no? O sea, era complicado. Entonces, esa falta de pruebas afectó a todo el planeta. Lo otro es el tema de bioseguridad. Ustedes son jovencitos, la mayoría, y Sofía, la doctora Sofía Romero, que está acompañándonos, probablemente sepa de esta historia, pero esta no es la primera pandemia de este siglo y no es la primera pandemia en este año. O sea, tenemos otras pandemias, pero como no nos han afectado, no nos han importado mucho. Por ejemplo, la epidemia de VIH es una pandemia global. Es una pandemia que hasta el momento ha matado más de 30 millones de personas. Hay 33 millones de personas infectadas con VIH. Si tú comparas los números, o sea, el COVID es un chancay de sol, como decimos, ¿no? Chicos, ¿No? Pero solo si ¿qué? puede El apagar VIH no micrófonos, afecta a no todos, pues no se cámaras, por transmite por el favor. aire, por tanto no le prestamos mucha atención. Es cuando llegó la epidemia de VIH, al Perú en la década del 80 y sobre todo en los 90, que es cuando las pruebas de ELISA se implementan masivamente en el Perú, nadie usaba guantes de látex en el laboratorio, nadie. Pipeteábamos con la boca las pipetas serológicas, manejábamos la sangre y todo sin guantes, nos podíamos pinchar la mano y ni siquiera nos lavábamos probablemente. O sea, era una forma de trabajo súper relajada. Pero vino el VIH y nos cambió la historia. Todo el mundo quería usar guantes, todo el mundo quería mandiles, todo el mundo quería puntas descartables porque antes se rehusaban las puntas. Es decir, una infección, una pandemia vino y nos cambió la forma de trabajar. Y no es que la bioseguridad no existía en esa época, son las mismas reglas de hace 20 años, las reglas de bioseguridad no han cambiado, de hace 20 o 30 años, siguen siendo las mismas, el libro sigue siendo el mismo, pero en este momento nos afectó. ¿Por qué? Porque no nos habíamos acostumbrado a usar la mascarilla. De hecho, el manual de bioseguridad te dice, ¿no?, en qué situaciones usar o no usar un respirador o una mascarilla. Eso es algo que lo sabemos desde hace muchas décadas, pero no lo habíamos leído, no lo necesitábamos hasta hoy día. Entonces, nuestra formación en bioseguridad era muy débil y de hecho nuestra formación en control de infecciones también. Y sobre todo en el Perú, el tema de entrenamiento adecuado, el tema de investigación nos ha jugado pues en contra en esta pandemia, ¿no? Si nosotros miramos el mapa de la pandemia el día de hoy, o sea, estamos hablando de hoy día a las 2 de la tarde. Esto es el escenario de la pandemia, ¿no? Solo hoy día se han reportado más de 300.000 casos nuevos en todo el planeta. Tenemos 32 millones de casos confirmados, todavía no alcanzamos a VIH y tenemos casi 1 millón de muertos en todo el mundo, ¿no? Los países en azul en el mapa que ustedes ven son los que tienen más casos y de hecho Perú, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Rusia, la India, Sudáfrica, Bangladesh, Italia, España, Francia, Inglaterra, son los países más afectados, ¿no? China, donde empezó la epidemia,
la pudo controlar y como ustedes ven está de un color más claro, ¿no? Y de hecho hay países con muy poca afectación, ¿no? Groenlandia casi no afectado por la pandemia, ¿no? Entonces, es una infección que está en todo el planeta y esto de acá son estos 316 millones 300, perdón, 32 millones de casos en todo el mundo, tienen una contrapartida en número de pruebas realizadas. Hay más de 2.000 millones de pruebas realizadas ya. Y probablemente a más de una persona le han repetido las pruebas. Entonces, el número de pruebas que se están utilizando es grande. Otra de las cosas que tenemos que conocer para poder hacer el diagnóstico es contra qué nos estamos enfrentando. Esto es importante. Y les decía hace un momento, y lo voy a repetir probablemente más de una vez, que esta no es la primera pandemia que nosotros estamos viviendo en el mundo. Sí, la primera pandemia que nos afecta al Perú seriamente, pero hay otras pandemias que han habido y probablemente ustedes que son más jóvenes, se deben haber dado cuenta en los últimos 2 o 3 años. Si alguno de ustedes es fanático de estos cantantes coreanos, del los famosos K-pop, este, casi la mayoría de cantantes coreanos famosos andan usando mascarilla todo el tiempo, ¿no? Entonces, mucha gente pensaba que era una moda, y no es una moda, es que en Corea están en su tercera epidemia en los últimos 20 años. Ellos han tenido el SARS-CoV-1, después han tenido el MERS, ahora tienen el SARS-CoV-2 y en el camino estuvo también H1N1. Entonces, para ellos tienen más de 10 años usando mascarilla, ¿no? Nosotros ya nos estamos quejando con 9 meses. Entonces, esta epidemia, la que estamos viviendo ahora, aparentemente es un virus que ha pasado del murciélago y del murciélago pasó a un animal que se llama el pangolín, que es un mamífero que vive en el Asia y en el África, y aparentemente después pasó al humano. En la anterior epidemia, el MERS, pasó del murciélago al camello y luego al humano, y la anterior pasó del gato civeta. La civeta también es un gato que vive, un felino que vive entre Asia y África y que aparentemente se lo transmitió al humano. Entonces, el origen común de nuestras epidemias actuales aparentemente empiezan con los murciélagos y terminan afectando al humano. Entonces, y por otro lado, les decía que ya conocemos mejor al virus. Y una de las cosas que sabemos del virus es su estructura, ¿no? Lo llamamos coronavirus porque cuando lo miramos al microscopio electrónico tiene esta estructura que ustedes ven hacia la derecha, que es como una corona vista desde arriba, este, donde estas eh, estructuras verdes son las espículas o el spike, como le están llamando. Luego estas estructuras amarillas son parte de la membrana. Luego tiene una envoltura que está junto con la membrana. Luego tiene estas perlas blancas que ustedes ven dentro, es el ARN, y este ARN está envuelto en una estructura llamada nucleocápside, ¿no? Esa es la estructura del coronavirus. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es la espícula. Para nosotros, para nuestro sistema inmunológico, la espícula es algo nuevo. Entonces, esa, esa estructura tan nueva para nosotros es lo que ha causado todos los problemas que está causando el coronavirus en algunos pacientes. Y vamos a explicarles por qué. Normalmente cuando tenemos una infección por este tipo de coronavirus, que es la misma infección que el MERS o el SARS-CoV-1 y ahora el SARS-CoV-2, es que una vez que ingresa el coronavirus al organismo, sobre todo a los pulmones, se va a anexar a un receptor, ¿no? Y este receptor es el AC2, ¿no? Y el AC2 es algo que nosotros aprendemos en fisiología humana cuando conversamos sobre presión arterial, porque el AC2 no es otra cosa que la enzima convertidora de angiotensina número 2, ¿no? Entonces, este AC2 es una molécula que está en las células epiteliales. Entonces, una de sus funciones normales en el cuerpo sin coronavirus es ayudar en regular la presión arterial. Entonces, este AC2 está muy sobreexpresado, es decir, hay mayor cantidad de estos receptores en aquellas personas que tienen hipertensión.
aquellas personas que tienen problemas de presión arterial, pero también están sobreexpresados en aquellas personas que tienen diabetes. Y las personas con diabetes regularmente tienen presión arterial alta. Pero además, este receptor ACE2 está sobreexpresado en aquellas personas que tienen obesidad. Entonces, por eso es que los obesos, los hipertensos son los más afectados, básicamente porque cuando le ingresa el virus, tienen más receptores, por tanto, más células son afectadas por el virus. ¿Y dónde tenemos células epiteliales? Nosotros tenemos células epiteliales en el aparato respiratorio, ¿no? Tenemos células epiteliales en el aparato digestivo, es decir, todo el revestimiento del aparato respiratorio, el revestimiento del aparato digestivo. Tenemos células epiteliales en el riñón. Tenemos células epiteliales en el sistema endotelial de los vasos sanguíneos. Nuestro corazón, el endocardio, tiene células epiteliales. Entonces se dan cuenta que las células epiteliales están distribuidas por todo el cuerpo. Por tanto, el virus no solamente afecta a los pulmones o al sistema respiratorio, sino que afecta también al intestino, afecta a los riñones y afecta al corazón. Entonces, una vez que ingresa el coronavirus, de hecho va a provocar una respuesta inmunológica y en una infección de cualquier otro bicho habríamos dicho, ok, hay respuesta celular primero y luego respuesta humoral. Hay respuesta del sistema innato y luego del sistema adquirido. Eso es lo que nos enseñan en inmunología básica. Pero en este virus, al ser la espícula una molécula nueva frente a la que nosotros no nos hemos enfrentado antes, nuestro sistema inmunológico nota que esta molécula verde de la espícula es tan pero tan extraña para nosotros que trata de atacarla con todo. ¿Y qué es lo que vemos en respuesta a la presencia de esta molécula? Vemos frente a nosotros una evolución del sistema inmunológico en pocos minutos. Es decir, nuestro sistema inmunológico empieza a evolucionar frente a la presencia de esta. ¿Y qué pasa en la evolución del sistema inmune? Pasa que se presenta todas las respuestas para tratar de reconocer esa sustancia extraña. Y como nadie la conoce en el sistema inmunológico, nuestro sistema inmune ataca con todo. Y esto sucede en algunas personas, no sucede en todos. Las razones no las entendemos todavía con mucha certeza. Imagino que por ahí la están estudiando. No lo he leído, pero sí hay una respuesta celular, hay una tormenta de citoquinas, y L1, y L6, y L8, y varias citoquinas. Entonces le llamamos tormenta de citoquinas a todo el proceso, pero no solamente es una tormenta de citoquinas, es una tormenta de respuesta celular, de respuesta humoral, y en realidad insisto, lo que vemos más que una tormenta de citoquinas es una evolución del sistema inmune donde todas las respuestas, tanto celular como humoral, tanto innata como adquiridas, se ven al mismo tiempo, y ese desorden es lo que genera todos los problemas fisiopatológicos que tienen algunos pacientes. De hecho, a mí me llama la atención, sobre todo porque una de las cosas que se dicen todavía es, no, las personas con inmunodepresión tienen más riesgo de infectarse con coronavirus y de hacer enfermedad grave. Yo no escucho epidemias de gente con VIH que son inmunodeprimidos que se mueran de coronavirus, por ejemplo. Deberíamos haber escuchado. O de personas con lupus o de personas con otros problemas o trasplantados, por ejemplo. Todos los trasplantados se hubieran muerto ya si les hubiera dado coronavirus. Entonces, aparentemente el sistema inmune para que tengas una enfermedad grave por coronavirus tiene que ser competente, ¿no? En aquellas personas que no tienen esta inmunocompetencia, aparentemente no hay enfermedad grave. Esa es mi hipótesis. Bueno, no he visto brotes de coronavirus en grupos de VIH que son grandes. En el Perú tenemos 100.000 personas conviviendo con VIH, por y muchos de ellos trabajan en la calle. La población de mujeres transexuales trabajan siendo, valga la redundancia, trabajo solo en la calle. Entonces, ya hubieran muerto muchas de ellas hace buen rato si es que hubieran sido afectadas por el coronavirus. Muy bien, esta respuesta inmunológica eh, viene representada por algo que nosotros tenemos que conocer, que es la carga viral. Y la carga viral, hemos aprendido, en esta infección es muy variable.
De hecho, ustedes pueden ver arriba el paciente 1 y el paciente 2 con cargas virales en dos tipos de muestras. Pueden ver esputo y pueden ver secreción faríngea. Esputo es la línea azul y secreción faríngea es la línea roja. Y ustedes se dan cuenta que para los números de días después del inicio de los síntomas, es decir, por ejemplo, en el lado de la izquierda, la curva roja es el cuarto día después del inicio de síntomas, la persona empieza a elevar su carga viral. Es decir, si esta persona que empieza con síntomas el día 1, 2, el día 3, probablemente mi prueba molecular salga negativa, pero en el día cuarto ya puede salir positiva hasta el día 9 y después del día 9 sale negativa. Lo mismo pasa para la persona que está en la curva azul. La curva aparece positiva en el día 4 y luego desaparece en el día 8. Entonces, esto es importante y que lo conozcan. En el paciente 2 todavía es mucho más variable, porque mucha gente dice, ok, yo estoy con los síntomas, he ido al hospital, pero en el laboratorio me han malogrado mi muestra, no saben hacer la prueba porque me ha salido negativo. Yo tengo la infección, estoy con todos los síntomas, porque de repente estaba en los primeros días o de repente estaba en el día 10. ¿No? O de repente, como le pasó al paciente 2 en la gráfica B, de repente estaba con todos los síntomas el día 6 y dice, ah, no, me tengo que ir al hospital. Llega el día 7 y el día 7 en ambas muestras sale negativo. Entonces, tener en cuenta esto porque esta carga viral variable puede hacer que haya falsos negativos en personas que tienen la infección. Lo otro que hemos aprendido con esta infección y es absolutamente nuevo es que hemos roto un dogma que nosotros teníamos grabado y lo tenemos todavía, es difícil de sacarlo, es el tema de que la IgM es agudo y que la IgG es crónico y que la IgM es infección reciente y que la IgG es memoria, etcétera. Le hemos dado un montón de nombres. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados de que en la mayor cantidad de infecciones primero aparece la IgM, ¿no? Desaparece la IgM y luego aparece la IgG. La curva clásica que tenemos en la cabeza es la hepatitis B, ¿no? Donde aparece la IgM, pasa un tiempo y luego aparece la IgG. Entonces, eso es la curva clásica de anticuerpos. Pero, ¿qué hemos aprendido en esta infección? Y hay muchos reportes sobre esto, que para cualquiera de los antígenos, para cualquiera, perdón, de los anticuerpos que estemos buscando, contra cualquiera de los antígenos del virus, puede aparecer a veces primero la IgG y a veces primero la IgM. Ustedes pueden ver arriba, en el cuadro, en la gráfica de la izquierda, arriba y abajo, es decir, anti-NP IgG y anti-NP IgM, y contando en la línea de las X el día de síntomas, ustedes se pueden dar cuenta que abajo la IgM probablemente apareció en el mismo momento que la IgG, ¿no? Miren, para el paciente de la línea roja, por ejemplo, ¿no? De los cuadrados, la IG en la gráfica superior izquierda, ustedes pueden ver que la IgG se eleva más tarde que la IgM. La IgM se eleva primero, lo cual digo, ah, ok, primero se eleva la IgM, luego la IgG. Pero si ustedes miran al paciente de las líneas rosadas, cuadrados rosados, ustedes se dan cuenta que la IgG alcanza picos más altos que la IgM antes. Entonces, hay una ah, discordancia entre lo que usualmente conocíamos, que primero la IgM y luego la IgG. Y lo pueden ver en los gráficos de la derecha también, para los casos intermedios o leves, donde veo a mi paciente de la línea negra que alcanza picos de IgG mucho más altos y más tempranos que la IgM, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces ya no estoy hablando de esta infección clásica en la que primero le aparece la IgM y luego la IgG. Si yo miro incluso un anticuerpo contra la espícula, que es el anti-RBD, me doy cuenta que está sucediendo lo mismo, ¿no? Tanto la IgG como la IgM tienen días cercanos de aparición en el mismo periodo o incluso para algunos pacientes puede aparecer primero la IgG y luego puede aparecer la IgM. Entonces, esto rompe un poco, insisto, mi dogma de que primero aparece la IgM y luego aparece la IgG. Por supuesto, esto no se cumple para el 100% de los pacientes, pero sí es un tema que ha sido muy frecuente y sigue siendo todavía muy frecuente en el diagnóstico de infección. ¿Y por qué esto es importante? Quiero insistir en este tema porque
Por ejemplo, para los certificados de trabajo, para el retorno al trabajo, te están pidiendo que seas IgM negativo e IgG positivo, ¿verdad? Con eso tú puedes regresar al trabajo. Pero miren aquí, a la derecha, ¿no? Miren aquí a la derecha. Esta persona de la línea negra, ¿no? Esta persona de la línea negra tiene IgG primero que la IgM. Es decir, yo a esta persona tranquilamente podría recibirla en el trabajo porque ella tiene IgG y no tiene IgM, pero recién empezó los síntomas. Por tanto, probablemente podría contagiar todavía a las personas que están trabajando con ella, ¿no? Entonces, esto es importante porque yo sí creo que una vez que la persona tiene síntomas debería tener 3 o 4 semanas de cuarentena, no las 2 semanas que estamos diciendo, porque el tema de la presencia o ausencia de anticuerpos no me está garantizando que estemos lejos del día de inicio de síntomas. Eso es una dificultad. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que podría resolver el problema es hacer pruebas de antígenos, ¿no? Y las pruebas de antígeno que no se están utilizando en el Perú mucho, recién están llegando. De hecho, hay algunas marcas que- que tienen y la OMS sacó una lista este 23 de septiembre de una prueba, recomienda al menos una prueba de antígeno. O sea, de todas las marcas que tenemos, hay una que es SD Biosensor, que es la única marca recomendada por OMS en este momento y que en el Perú la están vendiendo. Entonces, ¿por qué? Porque la prueba de antígeno correlaciona bien con la carga viral. Si yo tengo en la izquierda, en mi línea de las Y, la carga viral y en mi línea de las X, el resultado positivo o negativo para la prueba de antígeno, entonces me doy cuenta que mi prueba de antígeno tiene una muy buena correlación con mi prueba de carga viral. Entonces eso es importante porque eso quiere decir que si yo no tengo plata o no tengo infraestructura o no tengo los mecanismos para implementar prueba molecular, puedo implementar prueba de antígeno para poder detectar algunas proteínas del virus que se está replicando en las células epiteliales del paciente, ¿no? Eso es importante. Este, en esta gráfica, retornando a lo de IgM e IgG, ustedes se pueden dar cuenta que después del inicio de los síntomas, los anticuerpos aparecen en el mismo momento, ¿no? Entonces, IgM, IgA e IgG aparecen en el mismo momento. No hay diferencia en el día de aparición. Aparentemente, en algunos pacientes la IgG persiste por más tiempo, lo cual es regular, pero ustedes se dan cuenta que 40 días después del inicio de los síntomas, muy poca gente tiene IgG. Entonces, ¿qué significa eso? De que la persistencia de los anticuerpos no es constante. Disminuye rápidamente el título de anticuerpos, lo cual hace prever que la reinfección sería posible y de hecho ya hay casos reportados de reinfección en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver qué tipo de prueba utilizar y cómo interpretarla, que es importante, ustedes se pueden dar cuenta que la línea celeste, que es la IgM, la línea roja, que es la IgG, y la línea amarilla, que es la combinación de ambas, es decir, una prueba que detecte las dos, va a tener mejor desempeño. Entonces, si yo quiero implementar pruebas de fácil interpretación, ok, implemento IgM, IgG, porque la tasa de positividad es mucho más alta cuando combino las dos pruebas. Es decir, si yo quiero interpretar esa tabla para ponerla en práctica en mi laboratorio y decir con qué prueba voy a estar más cómodo, voy a estar más tranquilo para hacer diagnóstico, seguimiento a los pacientes, definitivamente, si es serológica, tiene que ser la combinación de ambas, IgG más IgM. Y a partir de cuando la tasa de positividad empieza a ser considerablemente alta, miren, abajo están los días después del inicio de síntomas. Cuando estamos entre 2 a 4 días de inicio de síntomas, mi tasa de positividad es baja. Estamos en 30%. ¿Qué significa esto? Que de 100 pacientes con síntomas, solo 30 de ellos podrían salir positivos a la prueba. Es decir, voy a tener 70% de falsos negativos. ¿Cuándo paso al 90%? Cuando tengo a la persona 11 o 13 días después del inicio de síntomas. Es decir, ahí ya tengo 90% de tasa de positividad con 10% de falsos negativos. Entonces, esto es importante porque nosotros hemos tamizado en los hospitales gente con prueba rápida, ¿no? Para IgG, IgM, y los hemos tamizado en el día 2, 4, 5, 7, y la gente decía, pero mi prueba está negativa, pero tengo los síntomas. ¿Por qué? Porque mi tasa de positividad es baja los primeros días. Mi tasa de positividad alcanza el 100% recién en el día 17 o en el día 19, es decir, 2 semanas después del inicio de síntomas.
¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque esto le permite al tecnólogo, le permite a la persona del laboratorio decidir qué prueba utilizar de acuerdo al momento de infección de la persona. Entonces, el tiempo de inicio de síntomas, en vista de que no sabemos cuándo se infectó, es el mejor marcador clínico para saber qué prueba poder implementar. Entonces, prueba rápida, ok, después del día 10 porque tiene 80-90%. Prueba molecular antes, prueba de antígeno antes. Entonces, eso me permite hacer además una adecuada interpretación del resultado de la prueba, porque si yo tengo un resultado negativo en el día 2, no puedo asegurar con mucha confianza de que la persona sea negativa. Y eso es lo que ha pasado en el manejo de la epidemia en el Perú, que ha sido un error. A mucha gente en el día 2 o 4 de síntomas, le hemos dado un resultado negativo y la persona que fue a su casa dijo, ok, entonces mi fiebre no es por coronavirus, si es que no estaba grave, no, mi fiebre no es por coronavirus, mi tos no es por coronavirus, ok, entonces sigo con mi vida normal, no tengo que usar la mascarilla, etcétera. Entonces empezaba el descuido y probablemente contagiaba al resto de su familia, ¿no? Entonces, aquí la interpretación de la prueba, el resultado de la prueba ha sido clave y sigue siendo clave para, insisto, el tema de confinamiento, el tema de aislamiento y el tema de seguimiento de las personas infectadas. Y hay más evidencia de que en algunos pacientes ha habido este proceso de cero conversión sincrónica, es decir, como pueden ver en el gráfico de la derecha, aparecieran juntas la IgG y la IgM. Ha habido gente, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, que ha cero convertido primero con IgG, y gente que ha convertido cero convertido primero con IgM. Entonces hemos tenido los dos tipos de casos. Ustedes pueden ver las bolitas que son IgG. Entonces tienen un grupo de gente que 4 días después del inicio de síntomas, su IgG era positivo, pero no su IgM. Y tiene un grupo de gente abajo cuya IgM, los triángulos, han sido convertido primero que la IgG. Entonces, y tenemos un grupo de gente donde convergen triángulos y bolitas en el centro, que han tenido esta seroconversión sincrónica, ¿no? Entonces, esos tres patrones los seguimos viendo en el diagnóstico de laboratorio de coronavirus. Y si miramos pacientes individuales, tenemos las mismas dificultades, ¿no? En algunos la IgM apareció primero, como en la gráfica de la izquierda, y en algunos otros la IgG apareció primero, como en la gráfica de la derecha, en días después del inicio de síntomas. Tenemos también que, a pesar de que se han fabricado muchas pruebas de ELISA, ¿no? Que son ya no las pruebas rápidas, sino las pruebas que se pueden automatizar para buscar diferentes anticuerpos, hemos aprendido también que el mejor antígeno y el mejor anticuerpo a buscar es el anticuerpo que detecta las moléculas de la espícula, ¿no? Es decir, los anticuerpos contra la espícula, es decir, comprar ELISAs que tengan en el pocillo o en la plataforma de detección antígeno de la espícula son aquellos que tienen mejor comportamiento y lo hemos aprendido haciendo análisis de diversas marcas de reactivos, ¿no? Entonces, esto es importante. Otra de las cosas que hemos visto es el tema de que algunas, algunos personales de salud, sobre todo, han estado infectándose, lo cual es lamentable definitivamente, pero también hemos aprendido de que, insisto, hemos decidido por la prueba equivocada para hacer la evaluación de nuestros trabajadores de la salud. O sea, nosotros en el grupo con el que trabajo insistimos que el personal de salud tiene que ser evaluado frecuentemente, pero con una prueba de antígeno o con una prueba molecular, no con una prueba de anticuerpos. Porque la prueba de anticuerpos, como hemos visto anteriormente, me dice si una persona tiene la infección hace 2 semanas. No me dice si la persona en este momento está infectada o se está contagiando. Entonces, la prueba de antígeno, la prueba molecular es lo ideal para analizar al personal de salud. Entonces, un poco para ir resumiendo, para dejar tiempo para las preguntas, esto sería una gráfica resumen de todas las pruebas que se pueden utilizar para el coronavirus y cómo interpretarlas, ¿no? Como no sabemos cuándo la persona se infecta, ustedes pueden ver estas líneas punteadas, estas líneas rayadas, intercaladas entre la semana 2 y la semana 3, la línea vertical. Ese es el día en que inician los síntomas, ¿no? Entonces es nuestro día cero. La persona puede haberse infectado una semana antes o 2 semanas antes, no lo sabemos. Pero cuando empezamos a hacerle pruebas a la persona, la prueba molecular
puede ser positiva entre la semana 3 y la semana 5. Es decir, entre 2 a 3 semanas más o menos va a ser positiva la prueba. En paralelo tenemos a la prueba de antígenos positiva entre la semana 3 y la semana 5. La detección de anticuerpos funciona bien después de la semana 4, ¿no? Y funciona bien hasta la semana 8. De hecho, que la prueba molecular va a ser negativa cuando ya los anticuerpos son positivos. Y esto ha pasado mucho, sigue pasando. Tú llegas al hospital, te hacen una prueba de anticuerpos, sale negativa porque estás aquí en este momento en la semana 3 y 4 cuando deberían hacerte una prueba molecular, pero te hicieron una serológica. Entonces te dicen, ok, te vamos a dar una cita para serológica. Regresas una semana después, en semana 5, y te hacen la molecular y probablemente ya está bajando la curva, ¿no? Que es esta curva celeste o la curva rosada, y ya tu prueba molecular sale negativa. Entonces, en realidad deberíamos tamizar con la molecular y semanas después hacer la serológica para ver si hay todos los anticuerpos, ¿no? Ahora la OPE, la Organización Panamericana de la Salud, que es la que más o menos da recomendaciones a todos los países de Latinoamérica para el tema de algoritmos, es decir, toda esta secuencia de pruebas que se deben utilizar para el diagnóstico, ha incluido la detección de antígeno, ¿no? Eso es súper importante porque ya al menos una agencia dice, ok, ya dejémonos solamente de pruebas moleculares porque no todos pueden comprarla, porque no todos la tienen, porque no hay laboratorios y las pruebas serológicas no han funcionado muy bien, entonces implementemos prueba de antígeno, que si sale positiva prácticamente te están diciendo que tienes COVID, y si sale negativa, ok, puedes hacerte una prueba de PCR, ¿no? Eso es importante también. Ah, ¿qué más? Una de las cosas que quiero resaltar acá, y probablemente en todo el mundo lo hemos aprendido, es el rol del laboratorio. A mí me molesta mucho, les soy sincero, cuando todos los años andamos discutiendo el rol del tecnólogo médico de laboratorio, el rol, es como si no supiéramos qué estamos estudiando, ¿no? Y en realidad lo que hemos aprendido en esta epidemia es que nuestro rol está en todas partes, en todas partes. O sea, si ustedes miran a la enfermedad, que son estas flechas celestes grandes, donde está la incubación, la enfermedad sintomática y la convalecencia, que es en la recuperación, ustedes deben ver que cada una de estas flechas amarillas es susceptible de ser intervenida por el laboratorio. El laboratorio puede tamizar asintomáticos con una prueba molecular, ¿no? O puede diagnosticar o puede monitorear a los contactos de las personas infectadas con pruebas moleculares o con pruebas serológicas, puede diagnosticar a la persona con síntomas con una molecular o con una prueba serológica. El laboratorio puede dar una decisión sobre qué tratamiento dar, es decir, dependiendo de si la prueba molecular es negativa y la serológica es positiva, probablemente no haya que darle tratamiento. Si la prueba molecular es positiva y la serológica negativa, probablemente podría dársele tratamiento, etcétera. La prueba molecular, en combinación con la prueba de antígeno o serológica, ¿no? En combinación de dos, yo puedo culminar el aislamiento de las personas. Con una prueba serológica puedo monitorear la transmisión de la enfermedad en la comunidad. O sea, se dan cuenta, el laboratorio está en todas partes. O sea, ¿quieren aprender del rol del laboratorio? Está en toda la cadena de enfermedad, desde la incubación hasta la convalecencia y en el marco de toda la epidemia, ¿no? Y el laboratorio participa, de hecho, en la vigilancia activa, en la vigilancia pasiva, de cualquier brote, de cualquier epidemia que se presente en la población. Entonces, en ese sentido, para ir resumiendo, nosotros hemos podido revisar en esta presentación los dos tipos de prueba que se han venido utilizando hasta el momento, o sea, basado en la tecnología que se utiliza, es la prueba molecular y los inmunoensayos. Dentro de los inmunoensayos tenemos dos, ¿no? La prueba de detección de anticuerpos, que es la prueba propiamente serológica, pero también tenemos la detección de antígenos, que no necesariamente es serológica, porque el antígeno se detecta también en hisopado faríngeo, no necesariamente en sangre o en suero. ¿Cómo funciona? Prueba molecular detecta material genético del virus. La prueba de antígeno detecta proteínas del virus, principalmente de la espícula y la nucleocápside. Y la detección de anticuerpos, anticuerpos contra la nucleocápside o anticuerpos contra la espícula. Técnica que se utiliza en el caso de la prueba molecular es reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Para el inmunensayo utilizamos la técnica de ELISA, ¿no? Donde utilizamos anticuerpos conocidos cuando queremos buscar antígenos o utilizamos antígenos conocidos cuando queremos buscar anticuerpos.
Las pruebas moleculares se realizan en un laboratorio, pero también hay pruebas rápidas. Y las pruebas de inmunoensayo se pueden hacer en el laboratorio, se pueden hacer al lado del paciente como pruebas rápidas. Ojo, que prueba serológica y prueba rápida no son lo mismo. El uso más común de la prueba molecular es para analizar a personas con sospecha de COVID, es decir, personas enfermas con sospecha de COVID. Y las de inmunoensayo es para triaje, si es que es antígeno, triaje, tamizaje en lugares donde no tengo prueba molecular. Y los anticuerpos es básicamente para evaluar la cantidad de personas infectadas, para evaluar la inmunidad de la población, no para hacer el diagnóstico de la infección en ese momento. Y lo que significa un resultado positivo, ¿no? Una prueba molecular confirma la infección por virus. En el caso de la prueba de antígenos, también puede confirmar la infección por virus o sugerir la infección. Y en el caso de la detección de anticuerpos, indica infección reciente o indicación pasada. Entonces, esto es una de las cosas que también quiero dejarles como mensaje y es súper importante, ¿no? Tiene que ver mucho con la formación de los futuros tecnólogos, sobre todo de los futuros laboratoristas, pero también tiene que ver mucho con la población. Creo que en este siglo nunca antes hemos hablado tanto de laboratorio en todas partes, es decir, las noticias, las personas, los niños, los papás, los abuelos, todo el mundo habla de la importancia del laboratorio. Y a pesar de eso, nuestros tecnólogos, nuestros estudiantes todavía quieren formarse para trabajar aquí arriba a la izquierda. Es decir, todo el mundo sueña con tener este equipo bonito, fancy, que lo pueda publicar en una foto en el Instagram, en el Facebook, con mi capucha y mi microscopio bonito. O sea, todos queremos con su computadora al lado. Este, es lo deseable. Soñar es bonito, pero pocos tecnólogos nos formamos, es decir, poca gente en salud nos formamos para resolver los problemas de abajo a la derecha. Y el objetivo debería ser eso, ¿no? El objetivo de nuestras carreras de salud es resolver los problemas de salud de la población. Eso es súper importante. Entonces, estamos concentrados más en el medio, ¿no?, que en el fin. El fin es esto, resolver el problema de la gente que vive acá abajo a la derecha, pero a veces nos formamos pensando en el medio, es decir, qué es lo que quiero utilizar, cómo es que me quiero vestir, qué es lo que quiero manejar en términos de equipo de laboratorio. Entonces, esta es una brecha que tenemos que cubrir, es un abismo tremendo. Entonces, nuestra función, creo yo, como tecnólogos médicos, que estamos formados en un país tan bonito como el Perú y que trabajamos en un país tan bonito como el Perú, es hacerle un puente a este abismo, ¿no? Hacerle un puente a este abismo que hay entre el uso de la tecnología, el alcance de la tecnología para todas las personas. Nos hemos acostumbrado a que las personas más preparadas, a que los equipos más sofisticados, aquellos que diagnostican las enfermedades más rápido, están en los hospitales más grandes, están en las capitales, están en las ciudades grandes, cuando debería ser al revés. Los equipos más sofisticados, de diagnóstico más rápido, deberían estar al alcance de la gente que lo necesita. Entonces, ese abismo, esa brecha gigantesca que tenemos en el Perú, tenemos que empezar a cerrarla poco a poco. Tener laboratorios de biología molecular no significa solo que el presidente de la República lo decida. El presidente ni sabe que existen los... Ahora ya lo sabe, ¿no? Pero probablemente antes de la epidemia ni siquiera sabía que existían. Este es nuestro trabajo, nuestra chamba, hacer notar que necesitamos mejorar la salud de la población en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Insisto, es un país criado al revés, donde el serumista, que es un tecnólogo que recién sale del hospital, de la universidad, o el médico o la enfermera, lo mandamos a dónde? A resolver los problemas de la población más pobre. Es decir, donde hay más problemas, mandamos al más inexperto. O sea, mandamos a un soldado con una pistola de 2 balas, lo mandamos al medio de la guerra, y donde está el foco de la batalla. Y al soldado más preparado, al que tiene maestría, doctorado y todo, lo mandamos a estar protegidito con 4 paredes al lado de un equipo sofisticado, ¿no? Le damos una ametralladora y le ponemos paredes y todo lo demás para que no la pueda disparar. Entonces, esta brecha, insisto, yo a mis alumnos todos los días se los recuerdo, esta es la brecha, que tenemos que cerrar, y para eso nos formamos, nos educamos y nos entrenamos, ¿no? Pues quiero dejarles algunos mensajes, este, resumen de la presentación. Buscar anticuerpos es bueno, pero hay que buscarlos en el día 10.
buscar antígenos es importante para detectar la infección aguda cuando no hay prueba molecular. Interpretar cuidadosamente el tema de la IgM y de la IgG, porque ya vemos que la seroconversión no es secuencial, sino aparentemente es simultánea. Bueno, estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. De todas las diferentes pruebas diagnósticas, ¿cuáles son las más recomendadas en los diferentes estadios de la enfermedad? Ok, si ya hemos visto, la prueba molecular ojo que esta es mi recomendación personal, la prueba molecular deberíamos reservarla para aquellas personas sintomáticas, enfermas que acuden al hospital a la emergencia. Para esas personas debería reservar la prueba molecular. La prueba serológica definitivamente no me sirve para hacer diagnóstico de infección reciente, es para aquellas personas que ya tienen respuesta inmunitaria y probablemente tengan más de, en promedio, 7 a 10 días de infección, ¿no? Y la prueba de antígeno sí me puede servir entre la prueba molecular y la prueba de serológica, ¿no? Entonces, si estoy en un hospital complejo y tengo acceso a molecular, debería aplicar molecular para aquellos pacientes que llegan a mi emergencia. Si estoy en un centro de salud y tengo pacientes que llegan con sintomatología, pero no tengo molecular, debería hacerle la prueba de antígeno. Y si tengo que ir a la población a tamizar contactos para ver cuánto ha impactado la epidemia a la gente, debería ser pruebas serológicas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la confiabilidad de las diferentes pruebas diagnósticas? Bueno, la confiabilidad es un término bien grueso, ¿no? Que involucra varias cosas. Me voy a permitir compartir algo que les quiero mostrar porque me parece importante para poder responder tu pregunta. Pero en realidad el tema de la confiabilidad pasa por algunos parámetros que hay que tener en cuenta, que tienen que ver con la sensibilidad y con la especificidad. ¿Ya? Esta es una institución que se llama FIND, F-I-N-D. Y ustedes en esa página de FIND pueden encontrar todas las pruebas de laboratorio disponibles para COVID que están registradas, ¿no? Entonces hay miles de pruebas. Y ustedes pueden ver en la gráfica el tema de sensibilidad y el tema de especificidad de cada una de las pruebas. Ustedes pueden arriba seleccionar la prueba de antígeno, la prueba de anticuerpo, la prueba de antígeno, la prueba molecular. En este caso yo he seleccionado pruebas de anticuerpos y ustedes se van a dar cuenta que la sensibilidad de las pruebas de anticuerpos al día de hoy es alta. Pero ojo, siempre en referencia a un marcador clínico que es días después de el inicio de síntomas. Entonces ustedes pueden ver que cada una de estas rayitas representa una prueba de laboratorio. Entonces, ustedes pueden ver que hay pruebas con sensibilidad que es muy baja, 25, 50, 75, 100%. Entonces, hay que tener muy en cuenta que todo eso está circulando en el mercado, ¿no? Todo eso está circulando en el mercado. Entonces, ustedes van a encontrar, hay que tener mucho cuidado al momento de escoger una prueba, ¿no? Si yo busco, por ejemplo, pruebas de antígeno, ustedes pueden encontrar que las pruebas de antígeno más o menos, si es que la persona tiene entre 1 a 7 días de síntomas, la prueba de antígeno está aquí, más o menos en 90% de sensibilidad y de especificidad, más o menos aquí. Y les dicen quién fabrica esa prueba, qué tipo de prueba es, etcétera, ¿no? Si ustedes quieren ver molecular, el desempeño, la confiabilidad de la prueba también varía, ¿no? Si dice para molecular, si tiene 1 a 7 días de síntomas, la sensibilidad puede llegar a máximo 60%, ¿no? 60%, pero la especificidad puede estar alrededor de 85 o 90%. Entonces, se dan cuenta que hay diferencias en la confiabilidad de la prueba dependiendo del día, del número de días después del inicio de síntomas y el tipo de prueba o la marca que estamos utilizando. Y como han visto en las líneas, hay una gama variada de pruebas, desde las más buenas hasta las más malas. Si al inicio de la pandemia he dado positivo y ahora a casi 7 meses después de que me realizaron la prueba rápida sigue saliendo IgG e IgM positivo, ¿es confiable este resultado? ¿Debería hacerme otra prueba para confirmar? Bueno, en realidad es complicado decir que sí o no, porque
Aquí lo que pasa, una cosa es la enfermedad y otra cosa es la infección. Son dos cosas que hay que tener en cuenta. Yo estoy infectado si es que tengo una prueba positiva, pero puedo ser asintomático o puedo ser sintomático. Y otra cosa es tener la enfermedad, es decir, tengo la infección, es decir, tengo una prueba positiva, pero además tengo los síntomas, es decir, estoy enfermo, ¿no? Tengo las molestias. Entonces, si yo no tengo síntomas y tengo una prueba de anticuerpos positivos y tengo ya 4 meses con eso, o 2 meses o 3 meses con esa prueba de anticuerpos positivos, entonces me quedaría tranquilo. He desarrollado inmunidad, mis anticuerpos están presentes, no tengo síntomas, soy asintomático, o si fui sintomático ya vencí la infección, eh, pero como hemos visto, el tema de la respuesta de anticuerpos sigue siendo un tema para elucidar, o sea, para seguir investigando, porque no es ordenado, definitivamente no es ordenado. Ahora, lo que sí sabemos también, y hay que tener en cuenta, este, es que hay personas que han hecho recaídas. En el Perú hay casos de recaídas. Es decir, una persona que en marzo estuvo grave con la infección por coronavirus, se le hizo carga viral positiva. Después de un mes de internamiento, carga viral negativa, ya no hay síntomas, empieza a desarrollar anticuerpos y ahora en agosto empieza nuevamente con una neumonía y nuevamente tiene carga viral positiva. Entonces, y es el mismo virus. Entonces, aparentemente existe la posibilidad de recaídas. Es algo, insisto, que estamos aprendiendo. Si una persona fue diagnosticada con COVID-19, pero no presentó síntomas o estos fueron leves, ¿puede tener alguna secuela a futuro? Probablemente sí. Hay un par de artículos de cohortes de niños y de adultos que son los que más nos han llamado la atención. Hay una cohorte publicado hace un mes en Miami, bueno, en Florida en realidad, en el sur de los Estados Unidos. Se publicó de una cohorte de niños asintomáticos y les hicieron tomografía a todos y todos tenían afectación pulmonar, pero ninguno había tenido síntomas contra el coronavirus. Tenían pruebas positivas de anticuerpos, pero tenían afectación pulmonar. ¿Qué va a pasar en algunos años? No sabemos. O sea, esta infección es nueva, así que no sabemos si es que eso va a tener secuela. Lo que sí se ha visto como una secuela rápida es este estudio que se ha hecho en Europa en deportistas profesionales, este, deportistas que han tenido la infección asintomática y que ahora están desarrollando endocarditis, ¿no? Y aparentemente la endocarditis estaría relacionada a la infección por coronavirus, porque estas personas, como son deportistas profesionales, siempre les andan chequeando el corazón, o sea, tienen electrocardiogramas frecuentes todo el tiempo, pasan exámenes médicos con mucha frecuencia, por eso es que se estudió esa corte. Entonces no tenían registro de endocarditis y ahora después de haber estado infectados de manera asintomática les han encontrado endocarditis. Entonces aparentemente sí habría algunas secuelas ahí. ¿Hay aún riesgo de contraer COVID-19 en el Perú e ir a la unidad de cuidados intensivos? Por supuesto, si tienes la infección siempre existe esa posibilidad. Por supuesto hay factores agravantes, ¿no? Ya lo mencioné al principio, el tema de los receptores AC2 es importante. Entonces, las personas obesas, las personas con diabetes, las personas hipertensas son aquellas personas que tienen este, puntos en contra, es decir, en contra de estar bien o de recuperarse rápido y podrían tranquilamente agravar su condición. O las personas con asma también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre recaída y reinfección? ¿Cuál es la probabilidad de que éstas se den actualmente en el país? Entiendo que en el Hospital Rebagliati hay reporte de 2 reinfecciones. Esas son las únicas que conozco. De gente que ya había aparentemente sanado y tienen una nueva infección. Pero entiendo que la información ya no está publicada. ¿Qué hacer cuando una prueba rápida de anticuerpos sale positivo pero tenue? Se reporta en positivo, se le realiza seguimiento. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Eso va a depender nuevamente, ¿no? O sea, si la prueba es positiva débil y la persona no tiene síntomas ni nada, clínicamente no hay nada que hacer. En términos de la epidemia, si es una IgM, asumiendo que la IgM es la primera que aparece, es mejor el aislamiento. Entonces, en ese sentido, sí es positivo pecar por exceso, es decir, ok, tienes una prueba positiva, es mejor que te aísles para proteger a las personas que pudieran estar cerca a ti, en la posibilidad de que los puedas contagiar. Pero si no tienes síntomas,
te puedes quedar en tu casa aislado, pero si aparecen los síntomas, el más importante es vigilar la oxigenación, ¿no? Pero sin síntomas, en realidad, hay que pecar insisto, de precavido para no contagiar a la gente y aislarse en la casa. A lo largo de esta semana sí he escuchado decir de los medios de comunicación sobre la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es la inmunidad alcanzada por una población y en general se calcula que la inmunidad de rebaño se alcanza cuando 70% de personas tienen anticuerpos contra el bicho que las está afectando. En este caso, el coronavirus se asume de que cuando la persona tenga 70, 80%, perdón, la población afectada, 70, 80% ya han sido infectados, el otro 20 o 30% que quedan por infectarse estarían protegidos, o sea, no infectarían porque la mayoría ya, ya superó la infección. Las vacunas que se van a administrar a los voluntarios, ¿qué tan efectivas son? ¿Sería buena idea ponerse la vacuna o ser voluntario? Ese tema es controversial. Y yo tengo sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque el tema de las pruebas que les expliqué al principio, de que todo el tiempo que toma en fabricarse una prueba, diseñarse, fabricarse, son varios años. Este, eh, Nosotros tenemos muchos años tratando de encontrar vacunas para muchos bichos que todavía no tienen. Te doy varios ejemplos. VIH, dengue, malaria. Son bichos que tienen décadas investigándose para conseguir una vacuna y no se consiguen. De hecho, hay algunos, como el MERS, eh, para los cuales se ha conseguido vacuna, por ejemplo, y han conseguido eliminarse, pero nada asegura que la vacuna vaya a estar lista el próximo año. O sea, esto es algo que todavía queda en duda. Ayer conversaba con la gente, los directores de algunos laboratorios farmacéuticos, Roche, por ejemplo, y decía, no, la vacuna no va a llegar el 2021, ¿no? No, esa era su conclusión. Pero los políticos creen que con leyes van a hacer llegar la vacuna más rápido. Entonces, yo todavía no me vacunaría. O sea, por ejemplo, yo no me ofrecería de voluntario para irme a vacunar en este momento. ¿Por qué? Porque el proceso es tan rápido de fabricación de la vacuna que no sabemos en realidad cuáles son los efectos adversos aún. Todavía no los conocemos. Eh, Hay dos cosas que se tienen que probar con una vacuna y que son importantes. Uno es la eficacia y lo otro es la seguridad. Y primero, lo que se evalúa primero es la seguridad. La seguridad de la vacuna toma varios estudios y toma mucho tiempo, ¿no? Y la seguridad significa pues la vía de administración, los efectos adversos inmediatos, los efectos adversos tardíos, y la efectividad tiene que ver con el desarrollo de la inmunidad. En este momento, los fabricantes de vacunas, por la presión mediática y política, están más centrados en la efectividad, es decir, para ver si produce o no produce los anticuerpos, pero el tema de seguridad es un tema importantísimo. Personalmente no me vacunaría, todavía. No, ni como voluntario de un estudio, ni con la vacuna que se pueda vender el 2021. Un paciente puede tener una prueba rápida positiva y también podría tener una prueba molecular negativa estando con síntomas. Es posible. No sé si recuerda las curvas que les mostré al principio en secreción, porque estamos hablando de secreción nasal o secreción faríngea. Normalmente son positivas entre el día 4 y el día 7. En el día 8 o día 9 la prueba molecular podría ser negativa. Yo todavía estoy con los síntomas, pero mis pruebas serológicas podrían empezar a ser positivas. ¿Cuál es el mejor método de toma de muestra para una prueba molecular? ¿La nasofaringia o la orofaringia? En orden de mejor carga viral está, bueno, no lo has mencionado, pero es el esputo, pero no usamos esputo básicamente porque representa mucho peligro para tomar la muestra. Porque recuerda que para el esputo hay que hacer un esfuerzo y probablemente contaminemos más el ambiente. Entonces, en ese sentido, luego sigue la orofaringia y luego sigue la nasofaringia, ¿no? Pero estamos tomando, el INS ha decidido tomar orofaringia y nasofaringia al mismo tiempo. Y en algunas pruebas de antígeno están para las dos, oro y nasofaringe. Tienen casi el mismo desempeño, ¿no? Últimamente han habido algunos estudios sobre lo que es la baja de anticuerpos de memoria ante coronavirus después de aproximadamente 3 meses. ¿Cuál es la veracidad de estos estudios y hasta cuánto tiempo una persona puede salir con IgG positivo? Los estudios son verdaderos, definitivamente. Necesitamos más, pero sí hay estudios. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos en promedio?
en los estudios que hay reportados hasta ahora, hay estudios que hablan de la desaparición al mes, hay otros estudios a los 2 meses, los más largos están hablando de 4 meses. Insisto, esto es una epidemia nueva, así que si hemos empezado a medir la duración de los anticuerpos, en marzo o abril de este año, recién estamos viendo los resultados, ¿no? Así que yo creo que de aquí a fin de año o cuando la epidemia tenga un año, vamos a poder saber con exactitud cuál es la máxima duración de los anticuerpos, pero en promedio, en lo que está reportado es 4 meses, ¿no? ¿Qué tan cierto es que una persona cuando está con gripe puede salir positivo en la prueba rápida de COVID-19? Es posible que tenga COVID-19. O sea, si estás en el medio de una pandemia, en realidad hay un diagnóstico sindrómico, ¿no? Hay un conjunto de síntomas que dicen esta persona puede tener coronavirus, ¿no? Entonces, en el medio de una pandemia, de una infección respiratoria como esta, que es similar a una gripe, no puedes decir, ok, tengo gripe y no tengo coronavirus, ¿no? Para la prueba rápida, una vez la realicé y me sacaron muestra del dedo, muestra capilar, y otra muestra del brazo, o sea, muestra venosa. ¿Cuál es la diferencia? Bastante diferencia. La sangre venosa, la sangre capilar, tienen componentes distintos, pero la concentración de anticuerpos es la misma. Entonces, en términos de diagnóstico para búsqueda de anticuerpos no hay diferencia. La diferencia más pasa por otros metabolitos de bioquímica sanguínea, ¿no? Pero para diagnóstico de anticuerpos el comportamiento es el mismo, ¿no?